Konnichiwa. Hoy vamos a aprender la diferencia de los verbos transitivos e intransitivos en japonés. Vamos a ver cómo se utilizan y cuáles son los más importantes o los de nivel más bajo, ¿vale? Es decir, los primeros que aprendemos. Os voy a presentar la lección en una diapositiva y os lo voy a ir explicando sobre la marcha. Bien, en japonés tenemos, por un lado, los verbos transitivos, que son tadoshi, y por otro lado, los verbos intransitivos, que son jidoshi. Los verbos transitivos, para los que no lo sepáis, son aquellos verbos que llevan complemento directo. Por lo general, el complemento directo es un sustantivo que va delante del verbo. La acción recae sobre ese sustantivo. Para que lo entendáis mejor, los verbos transitivos son aquellos que normalmente en japonés llevan la partícula o, pero no siempre, ¿vale? Por ejemplo, yo como una manzana, yo bebo una cerveza. Todos estos verbos son transitivos. Lo vais a ir viendo sobre la marcha, ¿vale? Lo más importante es esto. Estructura. Algo o alguien, partícula wa, algo o verbo transitivo. Esa es la estructura que tienen los verbos transitivos en japonés, las frases con verbo transitivo en japonés. Ejemplo, para que lo entendáis súper bien, sería watashi wa ichigo o taberu. Es decir, watashi wa, ese sería el alguien, ¿no? Yo, en este caso, yo. Ichigo sería la cosa, ese algo, ¿no? La fresa. Y taberu, el verbo. Entonces, yo como fresas. La acción de yo comer, ¿vale? Recae sobre el sustantivo ichigo, sobre el sustantivo fresa, ¿vale? Por lo tanto, esa fresa es comida por mí, ¿vale? Pero no estamos aquí hablando de la pasiva, sino que yo hago algo, ¿no? Entonces, eso que yo hago recae sobre un sustantivo. Mi acción recae sobre un sustantivo. En este caso hemos usado watashi, pero podría ser kare, kanojo, incluso inuwa, ¿vale? Da igual. Entonces, watashi wa ichigo o taberu. Lo más importante es que la acción es provocada. Esto es lo que se os tiene que grabar a fuego, ¿eh? La acción es provocada. Tú o alguien hace algo, ¿vale? Yo hago algo. Yo abro la puerta. Yo enciendo la luz, ¿vale? O Pepito abre la puerta, Pepito enciende la luz. Entonces, los verbos transitivos son aquellos que llevan complemento directo, ¿vale? Entonces, la acción recae sobre ese sustantivo. Siguiente, los verbos intransitivos. Son aquellos verbos que no llevan complemento directo. El sustantivo que les acompaña actúa como el sujeto. Eso es importante, ¿vale? Ese sustantivo actúa como el sujeto. La estructura es algo ga más verbo intransitivo. Ejemplo, neko ga imasu. Hay un gato. Neko ga imasu. Aquí el sujeto es neko, gato. A veces se puede usar wa, ¿vale? Esto que he puesto aquí es que el algo ga también puede ser algo wa más verbo intransitivo. Cuando va con wa, ya sabéis que normalmente es porque estamos enfatizando algo. En plan, neko wa imasu. Hay un gato, que no te lo esperabas quizás. La acción no es provocada. Lo más importante es que la acción no es provocada. Entonces, repetimos, por un lado, los transitivos, la acción es provocada, pero los intransitivos, la acción no es provocada. Algo sucede. La puerta se abre, ¿vale? Algo sucede, no lo haces tú, sucede y punto, ¿no? Bien. Por otro lado, hay verbos que son solo transitivos y verbos que son solo intransitivos. Ejemplo de verbos que son solo transitivos. Hay muchísimos más. Pongo algunos de los más importantes. Obviamente hay muchos más, ¿vale? Nomimas, beber. Bebes algo, ¿no? Yomimas, leer. Tabemas, comer. Tsukurimas, crear. Kaimas, comprar. Agemas, dar. Moraimas, recibir. Y muchísimos más. Estos solo son transitivos, ¿vale? Por otro lado, tenemos verbos solo intransitivos, que son, ejemplo, ikimas, ir, kimas, venir, hatarakimas, trabajar, shinimas, morir, nakimas, llorar, suarimas, sentarse, arimas, a ver. Por otro lado, un truquito, no siempre es así, pero para saber si el verbo es intransitivo en español, a veces son todos esos que acaban en se, ¿vale? Como sentarse, ¿vale? Abrirse, cerrarse, verse. Estos suelen ser intransitivos, pero no siempre. Bien, esta diapositiva también se tiene que quedar aquí, en la cabeza. O más verbo transitivo, ga más verbo intransitivo. Siempre es así. O verbo transitivo, ga intransitivo. Si veis una frase y lleva partícula ga, seguramente
no siempre, digo hablando de los verbos transitivos e intransitivos, será un verbo intransitivo. Si lleva o, será un verbo transitivo. Bastante probable, ¿vale? Al menos ahora, al aprender los verbos transitivos e intransitivos, que sepáis que siempre los verbos transitivos van a ir con la partícula o y los verbos intransitivos con la partícula ga. Y aquí ya empezamos con el tercer tipo, ¿vale? Hemos dicho que hay verbos que son solo transitivos y verbos que son solo intransitivos. Pero tenemos verbos que son ambos, ¿vale? Es decir, que existe tanto su formato transitivo como su formato intransitivo, ¿vale? O su forma. Entonces, vamos a ver los 15 verbos que yo he considerado más importantes desde que empezamos con los verbos transitivos e intransitivos, los que veo que son los más importantes. Al menos todos estos suelen ser los que caen en el nivel Noken 4 de japonés. Empezamos con abrir, ¿vale? Por eso, partícula o, más, abrir. Partícula ga, más, abrirse. Ejemplo, doa o más, yo abro la puerta. Con mi mano cojo el manillar y la abro. Por lo tanto, es yo hago esa acción. Yo lo provoco esa acción. Entonces, doa o más, abro la puerta. Y doa ga más, la puerta se abre. ¿Vale? La puerta está abierta, la puerta se abre, ¿no? Entonces, doa ga más significa la puerta se abre. Doa o más, la puerta la abro yo. Entonces, doa o más, yo abro la puerta. Y doa ga más, la puerta se abre. Siguiente, tenemos el contrario, ¿no? O shimemasu, cerrar. Ga shimarimasu, cerrarse. Lo mismo, mado o shimemasu significaría yo cierro la ventana. Pero mado ga shimarimasu significa que la ventana se va a cerrar, porque a lo mejor viene aire fuerte o lo que sea y ¡pum! Cierra la ventana, pero no la has cerrado tú. La ventana se ha cerrado sola, por lo tanto, mado ga shimarimasu. ¿Vale? Entonces, mado o shimemasu, abro la ventana, mado ga shimarimasu, se abre la ventana. Bien, seguimos con o dashimasu y ga demas. O dashimasu significa sacar y ga demas significa salir. Ejemplo, inu o dashimasu significa que yo saco al perro, que bajo a la calle a pasear a mi perro, yo le saco. Inu o dashimasu. Si el perro sale de casa, se escapa, lo típico que abres la puerta, a lo mejor el perro se va, esto sería inu ga demas. El perro sale, inu ga demas. Entonces, inu o dashimasu, yo saco al perro, abro la puerta o lo que sea, le saco de algún sitio, a lo mejor de la caseta, pero inu ga demas, el perro sale. ¿Bien? Siguiente. O iremasu y ga hairimasu. O iremasu significa dejar entrar o meter y ga hairimasu significa entrar o que algo está metido. Ejemplos. Kuki o iremasu es que yo dejo que entre el aire. He abierto la ventana a posta para dejar que el aire entre a posta. ¿Vale? Entonces, kuki o iremasu, dejar entrar el aire. Pero si el aire entra por sí solo, porque tú tenías la ventana abierta y no corría aire, pero de repente corre bastante aire, y entonces decimos kuki ga hairimasu, entra aire. Kuki ga hairimasu. Siguiente, o agemasu es subir y ga agarimasu es que algo sube. ¿Vale? Por ejemplo, nedan o agemasu significa subir los precios. Nedan o agemasu. Pero nedan ga agarimasu significa que los precios han subido. No sabemos por qué, quizás por el mercado o lo que sea. Entonces, si yo tengo una tienda y subo los precios, entonces nedan o agemasu. Pero si los precios han subido, a lo mejor vas a una tienda y dices, anda, ha subido esta camiseta. En ese caso diríamos con ga agarimasu, ¿vale? Por ejemplo, tisatsu ga agarimashita, ¿vale? O mejor dicho, tisatsu no nedan ga agarimashita. Por el contrario, tenemos sagemasu, bajar, y sagarimasu, que algo baja. O sagemasu significa bajar y ga sagarimasu es que algo baja. Lo mismo, ¿no? Neda no sagemasu es que yo bajo el precio a posta. Yo lo bajo porque quiero. Nedan o sagemasu. Nedan o sagemasu. Pero si el precio de algo baja, entonces decimos nedan ga sagarimasu. Nedan ga sagarimasu. O tomemasu significa parar y ga tomarimasu, pararse. Por lo tanto, kuruma o tomemasu significa que yo paro el coche, aposta, ¿no? Entonces, kuruma o tomemasu, yo paro algo, yo paro el coche en este caso. Pero kuruma ga tomarimasu significa que el coche se ha parado, porque a lo mejor estaba el semáforo en rojo, entonces todos los coches se han parado. Entonces, kuruma o tomemasu, yo paro el coche.
kuruma ga tomarimasu, el coche se para. Siguiente, tenemos o ugokashimasu y ga ugokimasu. Ugokashimasu significa mover y ugokimasu, moverse. Por ejemplo, hay personas que saben mover la oreja. En este caso diríamos mimi o ugokashimasu, mover la oreja. Mimi o ugokashimasu. Y luego tenemos con partícula ga, sería mimi ga ugokimasu. Entonces, mover la oreja aposta sería mimi o ugokashimasu, pero que la oreja se mueve sola, lo típico a lo mejor tienes un nervio, lo que sea, entonces sería mimi ga ugokimasu. Bien, ahora tenemos el verbo de encender y después veremos el de apagar, ¿vale? Este sería o tsukemasu. Lo más famoso es decir denki o tsukemasu, encender la luz. Es el ejemplo que siempre sale en todos los libros, pero podemos encender cualquier cosa que se encienda, ¿vale? Entonces, da igual. Vamos a decir denki porque es el más sencillo, pero que sepáis que vale para cualquier cosa. Entonces, denki o tsukemasu, encender la luz. Denki o tsukemasu. Pero denki ga tsukimasu, con i, cuidado, que estos se parecen. Tsuke con e es encender, pero tsuki es encenderse. Entonces, denki ga tsukimasu es la luz se enciende. La luz se enciende de forma automática. Por ejemplo, cuando entramos a un portal de una casa, a veces las luces se encienden de forma automática. En ese caso decimos, denki ga tsukimashita, se ha encendido la luz, ¿no? Siguiente, partícula o, que shimasu significa apagar o también borrar. Por ejemplo, borrar la pizarra sería con que shimasu. Y por otro lado tenemos ga kiemasu, que es apagarse o desaparecer. Sobre todo estos verbos, que shimasu y kiemasu, este verbo sobre todo significa apagar. Los otros significados os los he dado para que ampliemos vocabulario, pero normalmente significa apagar. Entonces, lo mismo de antes, vamos a decir con eacon. Eacon o que shimasu significa apagar el aire acondicionado, pero eacon ga kiemasu significa que el aire se ha apagado. No sabemos por qué, se habrá estropeado quizás, o que cuando llega a X grados se apaga por sí mismo. Entonces, eacon o que shimasu, yo apago el aire acondicionado, pero eacon ga kiemasu, el aire se apaga. Ahora tenemos el verbo kaemasu, cambiar. O kaemasu es cambiar algo y kawarimasu es que algo se ha cambiado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yotei o kaemasu, cambiar el planning, la planificación que tenemos en la agenda. Si cambias algo de un día a otro, decimos yotei o kaemasu, voy a cambiar este evento, este plan, ¿no? Pero si alguien lo cambia, ¿vale? Tú tienes una reunión y es la otra persona quien lo cambia, por ejemplo, entonces podemos decir yotei ga kawarimashita, se ha cambiado el plan ha cambiado, ¿no? El planning, ese evento. Entonces, yotei o kaemasu, cambiar el plan, yotei ga kawarimasu, se ha cambiado el plan. Siguiente, o naoshimasu significa curar y ga naorimasu significa curarse. Entonces, si decimos byoki o naoshimasu, decimos curar la enfermedad, ¿vale? Alguien cura esa enfermedad. Puede ser un médico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Isa-san wa byoki o naoshimasu, el médico cura la enfermedad. Pero si decimos byoki ga naorimasu es me he curado, por ejemplo. Byoki ga naorimashita, me he curado. Curarse, me he curado, ¿no? ¿Lo entendemos? Seguimos. O hajimemasu, empezar. Ga hajimarimasu, algo empieza. Esto es muy típico y además la mayoría de la gente se confunde mucho. Yo también me confundía mucho al principio. Porque o hajimemasu es que algo empieza. Entonces, ¿qué podemos decir? Yu-gi-oh o hajimemasu, empieza la clase. O ressun o hajimemasu, empieza la lección, ¿vale? Pero cuando la lección o la clase empieza, lo decimos con ga hajimarimasu, ¿vale? Entonces, a veces, sobre todo si es el profesor, a lo mejor si dice empiezo a las 8, hachiji ni yu-gi-oh o hajimemasu, empiezo la clase a las 8. Pero cuando estamos en el otro lado, como alumnos, normalmente lo decimos al revés, como hachiji ni yu-gi-oh ga hajimarimasu. A las 8 empieza la clase, porque no la empiezas tú, la empieza el profesor, ¿no? En este caso. Entonces, si tú haces algo, va con o, si algo se hace de forma automática, por sí misma, o ha sido quizás otra persona, entonces va con ga. Entonces, yo empiezo algo, por ejemplo, voy a empezar a estudiar chino. Pues esto va con o hajimemasu.
Pero si algo ha empezado, lo que sea, ha empezado una película, por ejemplo, ega ga hajimarimashita, empezó la peli. Eso lo decimos con ga hajimarimasu. Bien, ahora tenemos el verbo mimas, que es ver. Entonces, ver la tele, terebio mimas, ver la tele. O Fuji-san o mimas, ver el monte Fuji. Pero por otro lado tenemos Fuji-san ga miemas. Si usamos con ga miemas, significa que tú no estás viendo el monte a posta, sino que estás paseando y entonces lo ves porque está a lo lejos. No es que tú lo hayas querido ver, pero está ahí y lo ves. Entonces, miemas significa que algo se ve. ¿Vale? Entonces, Fuji-san ga miemas, se ve el monte Fuji. Fuji-san o mimas es que estoy viendo el monte Fuji porque yo quiero, porque a mí me apetece. Bien. Y por otro lado tenemos con escuchar, entonces o kikimas, escuchar, pero ga kikoemas, escucharse, que algo se oye, mejor dicho incluso, ¿vale? Entonces, yo escucho música, ongaku o kikimas. Pero si escucho música del vecino, y no es mi problema, yo no la he puesto, entonces decimos ongaku ga kikoemas, se escucha música. ¿Vale? Ongaku ga kikoemasu. Escucho música de fondo, no sabemos ni de dónde siquiera, ¿vale? Entonces eso se dice con ga kikoemasu. Espero que os haya gustado esta mini lección sobre verbos transitivos e intransitivos y espero haberos ayudado. Si es así, me gustaría que pusieseis un like y que nos lo pongáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yane!